¿Los humanos hicieron qué? Los ojos compuestos del embajador eteriano se dilataron con asombro mientras la grabación holográfica se reproducía. Mostraba una enorme nave de guerra Krull, la especie depredadora más temida de la galaxia, explotando en pedazos, su supuesto casco impenetrable destrozado por el fuego preciso de las armas humanas. Neutralizaron toda una flota de batalla Krull, respondió el consejero Tax, con su piel iridiscente vibrando de emoción. Una especie que ha aterrorizado nuestros sistemas exteriores durante generaciones, derrotada en menos de una hora. La grabación continuó. Una elegante nave humana emergiendo del campo de escombros, sus motores brillando con energía contenida, mientras la voz de la almirante Michelle Okoye resonaba en la sala. Los Krull cometieron un error crítico, afirmó con calma. Asumieron que su reputación los protegería. Olvidaron que los humanos evolucionamos en un mundo mortal. Hemos estado en desventaja y superados en número durante toda nuestra historia. Y seguimos aquí. Abra un canal con su comandante, ordenó Okoye, con la misma firmeza con la que enfrentó la amenaza Jarvan un año antes. La pantalla se encendió, revelando a un enorme guerrero Krull, su rostro escamoso retorcido de furia e incredulidad. «Esto es imposible», gruñó, mostrando sus afilados colmillos. Ninguna especie ha derrotado jamás una flota de batalla Krull. La expresión del almirante Okoye se mantuvo neutral. «Siempre hay una primera vez. Tus incursiones en colonias pacíficas terminan hoy. Rinde tus fuerzas o...» Una alerta de Mindometati proximidad la interrumpió. El mayor Rafael Jackson, su segundo al mando, llamó. «Almirante, 5 destructores Krull decloqueando en nuestro flanco». Lo que sucedió después sorprendió incluso al comandante Krull. En lugar de pánico, Okoye sonrió. «Activen el protocolo Nexus», dijo con tranquilidad. Afuera, el espacio pareció ondular cuando 12 naves humanas de sigilo se materializaron alrededor de los destructores Krull. Antes de que pudieran reaccionar, las naves humanas dispararon, en perfecta sincronización. No para destruir, sino para desactivar. «Genialidad táctica», murmuró el general Cthul, el enorme guerrero Crisari que había acompañado a la nave insignia humana como observador. «Su especie sigue sorprendiendo, almirante». En la pantalla la furia del comandante Krull se había transformado en algo nuevo, respeto mezclado con miedo. «Las historias eran ciertas», susurró. «Los humanos son impredecibles». En la estación del Consejo Galáctico, las noticias de la victoria humana se propagaron rápidamente. El consejero Tax, con su piel iridiscente reflejando las luces de emergencia, se dirigió a los representantes reunidos. «Hace un año, dudamos de la sabiduría de admitir a los humanos en nuestras filas», dijo el eteriano, sus ojos compuestos recorriendo la sala. «Hoy han neutralizado una amenaza que hemos enfrentado durante generaciones, sin una sola baja civil». Murmullos recorrieron la asamblea alienígena. Una joven oficial tariana se acercó, su cresta emplumada temblando con urgencia. «Consejero, transmisión prioritaria desde la estación de monitoreo espacial Epsilon. Han detectado algo». La pantalla principal se encendió, mostrando una anomalía giratoria en el borde del espacio cartografiado. Datos fluían junto a la imagen. Lecturas energéticas fuera de escala, distorsiones gravitacionales sin precedentes en los registros del Consejo. «¿Análisis?», exigió Tax. La voz de la tariana vaciló. Es Jarvan, señor. Pero diferente. La firma ha evolucionado». El silencio cayó sobre el centro de mando. Los Jarvan, los horrores biomecánicos que casi aniquilaron al Consejo antes de la intervención humana,
se suponía que estaban extintos. Mientras la estación del Consejo estallaba en un debate caótico, la nave de la almirante Okoya atracó en la bahía principal. Descendió por la rampa, flanqueada por el mayor Jackson y el general Cthulhu, sin saber aún de la crisis en desarrollo. Fueron recibidos por el embajador Leonard García, cuya sonrisa diplomática no lograba ocultar su preocupación. Bienvenida, de regreso, almirante. Su llegada es oportuna. ¿Qué ha pasado, Leonard? Antes de que pudiera responder, las alarmas de emergencia resonaron por toda la estación. Una voz en el intercomunicador congeló a todos en su lugar. Atención a todo el personal, naves desconocidas emergiendo de la anomalía. Configuración coincide con bioships Jarvan evolucionados. Tiempo estimado de intercepción, 6 horas. Okoya y Jackson intercambiaron miradas. Su batalla contra los Skrull de repente parecía solo un preludio. Adiós a la celebración de la victoria, murmuró Jackson. La expresión del embajador García era sombría. El Consejo está en caos. Algunos ya piden evacuación, abandonar los sistemas exteriores. Mientras se dirigían apresurados a la cámara del Consejo, un oficial junior se acercó con un datapad. Almirante, tiene que ver esto. Hemos interceptado una transmisión desde la anomalía. El mensaje era breve, distorsionado y aterrador. Hemos evolucionado, nos hemos adaptado, recordamos a los humanos. Esta vez estamos preparados. La cámara del Consejo había caído en el caos. Representantes de 2 docenas de especies gritaban unos sobre otros, sus voces formando una cacofonía de miedo y rabia. Algunos exigían una respuesta militar inmediata, otros pedían una vía diplomática, mientras que una minoría insistía en una retirada total del sector. La almirante Okoya permaneció en silencio en el centro, esperando. Cuando finalmente habló, su voz cortó el ruido como una hoja de plasma. Hemos enfrentado a los Jarvan antes y sobrevivimos. Lo haremos de nuevo. El consejero Tax levantó sus manos esbeltas para pedir silencio. Almirante, con todo respeto, la situación parece diferente. Estas lecturas sugieren que los Jarvan han evolucionado. Las pantallas holográficas mostraban las bioships acercándose. A diferencia de los híbridos mecánico-orgánicos angulares que habían encontrado antes, estas naves parecían tener una cualidad casi líquida, sus superficies cambiando y adaptándose continuamente. Han incorporado nuevos elementos biológicos, señaló el mayor Jackson, analizando los escaneos. Posiblemente de especies con las que se han encontrado desde nuestro último contacto. Los ojos reptilianos del general Cthulhu se entrecerraron. Están aprendiendo, adaptándose como un virus. O como nosotros, replicó Okoya. Eso es lo que mejor hacemos los humanos, nos adaptamos. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe cuando la doctora Elara Chen, la principal xenobióloga de la Tierra, irrumpió en la sala. Su habitual calma había sido reemplazada por una emoción apenas contenida. La transmisión, dijo, conectando su datapad a la pantalla central. La he analizado a nivel cuántico. No son solo los Jarvan. Han integrado elementos de nuestra propia tecnología. Están usando una versión modificada de nuestros protocolos de cifrado cuántico. Un silencio atónito cayó sobre la sala. ¿Cómo es eso posible?, preguntó el embajador García, expresando lo que todos pensaban. Debieron haber recuperado fragmentos de nuestras naves destruidas durante el último conflicto, explicó Chen. Pero aquí está lo interesante. No solo lo copiaron, lo mejoraron. ¿Qué está diciendo, doctora?, preguntó Tax, sus ojos compuestos, parpadeando rápidamente con angustia. Estoy diciendo que nos enfrentamos a un enemigo que aprende de la derrota.
que evoluciona específicamente para contrarrestar lo que lo venció antes. Chen miró directamente a Okoya, su voz descendiendo a un tono escalofriante. Están evolucionando para contrarrestarnos, para contrarrestar a los humanos. Y según estas lecturas, ya están pasos adelante de donde estábamos hace un año. Las implicaciones flotaban en el aire como una nube tóxica. El rostro de la almirante Okoya se endureció mientras procesaba la revelación. Si han estado adaptándose, específicamente para vencernos, dijo Jackson expresando el temor de todos. Entonces todo lo que hicimos la última vez, todas nuestras tácticas, nuestra tecnología, será inútil, terminó el general Cthulhu con gravedad. Se han preparado para todo. El centro de mando quedó en silencio mientras la magnitud de la amenaza se volvía clara. Los Yarvan no solo habían regresado, sino que habían vuelto con la humanidad específicamente en la mira. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. La almirante Okoya golpeó el panel táctico con el puño, sus ojos brillando con una determinación repentina. Entonces les daremos algo que no puedan anticipar. Se giró hacia los atónitos miembros del consejo, su voz cargada de una confianza afilada como el acero, que cortó el miedo en la sala. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a la estación?, preguntó. 5 horas y 17 minutos, informó un oficial tariano. Perfecto, es todo el tiempo que necesitamos. Los dedos de Okoya se deslizaron sobre la interfaz táctica, trayendo a la vista protocolos militares humanos clasificados que ni siquiera el Consejo había visto antes. Si los Yarvan se han adaptado a nuestras tácticas anteriores, entonces las abandonamos por completo. Les mostramos algo nuevo, algo para lo que no estén preparados. El general Cthulhu se inclinó hacia adelante, sus ojos reptilianos brillando con interés. ¿Qué propone, almirante? Una sonrisa depredadora cruzó el rostro de Okoya. Operación Protocolo Fantasma. Es hora de que los Yarvan aprendan por qué cazar humanos siempre es un error. 3 horas después, la sala de guerra de la estación se había transformado en un centro de actividad frenética. Especies que habían sido adversarias durante generaciones ahora trabajaban codo a codo, unidas por un enemigo común. La flota está en posición, informó Jackson examinando la pantalla táctica. Pero hay un problema. Las armas convencionales tuvieron un efecto limitado contra los Yarvan originales. Contra estas variantes evolucionadas, necesitamos algo nuevo, terminó Okoya su frase. Doctora Chen, ¿qué ha descubierto? La xenobióloga había estado trabajando sin descanso analizando las comunicaciones interceptadas de los Yarvan. Se veía agotada, pero decidida. Se están comunicando en múltiples frecuencias simultáneamente, utilizando entrelazamiento cuántico para coordinar sus biochips. Es hermoso en realidad. Aterrador pero hermoso. ¿Podemos interrumpirlo?, exigió Cthulhu, impaciente con la admiración científica. Posiblemente. Chen manipuló la pantalla holográfica mostrando una onda compleja. Su comunicación cuántica genera una firma única. Si pudiéramos generar una contrafrecuencia, como la cancelación de sonido, interrumpió Jackson, captando la idea rápidamente. Generar la onda inversa para anular la suya. Exactamente. Pero tendríamos que acercarnos peligrosamente cerca de su nave de mando para desplegarlo de manera efectiva. La expresión de Okoya se endureció. Entonces, eso es
Lo que haremos. Un joven alférez se acercó con un datapad. Almirante, hemos recibido un mensaje de los Skrull. Su comandante solicita hablar con usted. Okoya arqueó una ceja. ¿Los mismos Skrull a los que acabamos de derrotar? Póngalo en pantalla. La pantalla principal se activó, revelando el rostro escamoso del comandante Brex, el líder Skrull, cuya flota habían neutralizado apenas unas horas antes. Almirante Okoya retumbó con voz grave. Nos ha llegado la noticia del regreso de los Yarvan. Mis guerreros están listos para luchar a su lado. Murmullos de sospecha recorrieron la sala de guerra. Los Skrull eran conocidos por sus alianzas. Oportunistas. ¿Por qué querrían ayudarnos, comandante?, preguntó Okoya sin rodeos. Hace 4 horas éramos enemigos. Los rasgos reptilianos de Brex se torcieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Hace 4 horas aprendí que los humanos son adversarios dignos. Ahora quiero ver si también son aliados dignos. Su expresión se oscureció. Además, los Yarvan una vez invadieron el espacio Skrull. Se apoderaron de mundos enteros, transformaron a nuestra gente en sus abominaciones. Tenemos cuentas pendientes. Okoya consideró esto y luego asintió. Hagan que sus naves se reúnan con la flota de defensa. Pero entiendan esto, seguirán nuestra cadena de mando. De acuerdo, respondió Brex, sorprendiendo a todos. Los Skrull saben cuándo liderar y cuándo seguir. Hoy seguimos a los humanos. Cuando la transmisión terminó, el embajador García se acercó a Okoya. ¿Está segura de esto? Los Skrull son famosos por su lealtad flexible. Necesitamos todas las naves que podamos conseguir, respondió ella. Además, nada une más que un enemigo en común. Con menos de 2 horas restantes, la estación vibraba con preparativos. En el hangar principal, un equipo de asalto especializado se estaba reuniendo. Una mezcla de fuerzas especiales humanas, guerreros Crisari y, sorprendentemente, una unidad de élite Skrull. La teniente Freya Hansen, con su armadura de combate brillando, bajo las luces del hangar, observaba a su inusual escuadrón con una mezcla de evaluación profesional y dudas personales. Esto es o brillante o suicida, murmuró al sargento Yurisov mientras revisaban su equipo. ¿Por qué no ambas?, respondió el experto en demoliciones con una sonrisa sombría. No sería la primera vez. Al otro lado del hangar, Krogan, el enorme guerrero Crisari, que había luchado junto a Jackson en el primer conflicto contra los Yarvan, estaba enfrascado en lo que parecía ser un desafío ritual con el líder del escuadrón Skrull. Los dos enormes alienígenas se movían en círculos, probando límites, estableciendo respeto a través de una agresión controlada. Jackson entró al hangar, vistiendo ahora la elegante armadura de combate de la División de Tácticas Especiales de la Tierra. Se acercó a Hansen con determinación. ¿Reporte de estado, teniente? Equipo de asalto reunido, señor. Equipo revisado y verificado 2 veces, aunque no estoy segura sobre nuestros nuevos aliados. Asintió en dirección a los guerreros. Skrull Jackson observó la tensión entre las especies con mirada entrenada. Se alinearán cuando sea necesario. Respetan la fuerza y les hemos mostrado la nuestra. ¿Los parámetros de la misión, señor? La llamamos Operación Contrapulso. La doctora Chen ha desarrollado un disruptor cuántico que debería neutralizar la red de comunicación de los Yarvan. Levantó un pequeño dispositivo pulsante. Nuestra misión es infiltrarnos en su nave de mando y activarlo. Los ojos de Hansen se agrandaron ligeramente. Señor, con todo respeto, eso es una misión suicida. Probablemente. El rostro de Jackson no mostraba miedo, solo determinación. Por eso la lideraré personalmente. Antes de que Hansen pudiera responder, una alerta sonó en toda la estación.
La voz de la almirante Okoya resonó en los altavoces. Todo el personal, la flota Yarvan ha acelerado. Nueva estimación de llegada, 30 minutos. Todas las unidades a sus posiciones de combate. El hangar estalló en un caos controlado mientras se aceleraban los preparativos finales. Jackson se dirigió al equipo de asalto reunido, su voz sobresaliendo entre el ruido. Escuchen, muchos de ustedes lucharon contra los Yarvan hace un año. Algunos de ustedes, hizo un gesto hacia los Skrull, tienen su propia historia con ellos. Hoy, nada de eso importa. Hoy, somos un solo equipo con una sola misión, golpear donde duele y hacer que cuente. Mientras el equipo de asalto abordaba su lanzadera furtiva especialmente modificada, Okoya llegó al hangar. Se acercó a Jackson. La larga historia de batallas compartidas entre ambos, reflejada en la comunicación silenciosa que pasaba entre ellos. «Debería ir contigo», dijo finalmente. «Te necesitamos aquí», respondió Jackson. «Alguien tiene que coordinar la defensa de la flota. Asegúrate de volver, Mayor. Es una orden». La sombra de una sonrisa cruzó el rostro de Jackson. «Sí, señora». Mientras la lanzadera del equipo de asalto se preparaba para despegar, los sensores de la estación detectaron un nuevo desarrollo. La flota Yarvan que se acercaba había cambiado repentinamente de formación, dividiéndose en 3 grupos de ataque distintos. En el centro de mando, los analistas tácticos luchaban por comprender la nueva estrategia. «Están adaptando su enfoque», observó el general Cthul. «El grupo central sigue avanzando hacia la estación, pero los grupos de los flancos…» Estudió la pantalla táctica, su expresión oscureciéndose. «Están atacando nuestras posiciones defensivas externas. Recordaron nuestras tácticas anteriores». Okoya, habiendo regresado del hangar, observó la pantalla con creciente preocupación. «Están neutralizando nuestra ventaja antes de que podamos usarla». En la pantalla principal, las naves Yarvan entraron en el rango visual. Las bioships evolucionadas eran aún más inquietantes en alta resolución. Sus superficies ondulaban con lo que parecían contracciones musculares. Armas emergían y se retraían de sus cascos como órganos especializados. Y extraños patrones, luminiscentes, pulsaban en secuencias complejas. «Están comunicándose», dijo la doctora Chen, analizando los patrones. «Esas pulsaciones de luz es un sistema de respaldo en caso de que interrumpamos sus comunicaciones cuánticas». «¿Podemos bloquear eso también?», preguntó Okoya. «No de manera remota. El disruptor cuántico es nuestra mejor oportunidad». Mientras la flota Yarvan se acercaba, Okoya se dirigió a la flota defensiva combinada. «A todas las naves, habla la almirante Okoya. Todos han sido informados de sus asignaciones. El enemigo al que enfrentamos hoy ha evolucionado específicamente para contrarrestar nuestras tácticas anteriores. Creen que eso los hace superiores». Hizo una pausa, su voz endureciéndose. «Están equivocados, porque mientras ellos se adaptaban a lo que éramos, nosotros nos convertimos en algo nuevo. Juntos, humanos, Crisari, Skrull y todas las especies del Consejo, representamos un paso evolutivo que no pueden anticipar. Manténganse firmes, sean inteligentes, nos defenderemos aquí». El primer ataque. Yarvan no llegó como se esperaba. En 1900, lugar de armas de energía o proyectiles convencionales, las bioships líderes expulsaron nubes de partículas microscópicas que se expandieron rápidamente hacia la flota defensiva. «Maniobras evasivas», ordenó Okoya, pero ya era demasiado tarde. La nube de partículas envolvió la línea delantera de naves defensivas. Las alarmas sonaron mientras los sistemas comenzaban a fallar en múltiples naves. «Es algún tipo de sabotaje tecnoorgánico», informó Chen, analizando los datos entrantes. «Las partículas están atacando nuestras naves a nivel molecular, reprogramando materiales, corrompiendo sistemas. ¿Contramedidas?»,
Estoy trabajando en ello, respondió Chen, sus dedos volando sobre su consola. Mientras la primera línea de Minuentos defensa luchaba por recuperarse, el equipo de asalto de Jackson utilizó el caos como cobertura, su lanzadera furtiva deslizándose entre los huecos en la formación Jarvan, dirigiéndose hacia la gigantesca nave de mando en el centro de la flota enemiga. Se han adaptado a nuestras fortalezas, dijo Jackson a su equipo mientras se acercaban a su objetivo. Pero esa adaptación tiene un costo. Se han especializado para contrarrestarnos, lo que crea nuevas vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades?, preguntó el líder del escuadrón Krull, su voz áspera llena de escepticismo. Jackson activó una pantalla holográfica que mostraba la firma energética de la nave de mando Jarvan. Han optimizado sus sistemas para detectar y contrarrestar nuestros vectores de ataque convencionales, así que haremos algo poco convencional. Hansen miró la ruta de vuelo que Jackson había trazado y negó con la cabeza, incrédula. ¿Quieres acercarte a través de la estela de propulsión? La radiación por sí sola nos ocultará, concluyó Jackson. A veces, el camino más peligroso es el más seguro, porque nadie espera que lo tomemos. Mientras la lanzadera alteraba su curso, sumergiéndose en la peligrosa estela de energía de la enorme nave de mando Jarvan, en la estación, Okoya se enfrentaba a una decisión crítica. El ataque de partículas ha desactivado el 30% de nuestras defensas de Mindones en primera línea, informó un oficial táctico. La fuerza principal de los Jarvan alcanzará la estación en 15 minutos. Okoya estudió la pantalla táctica, notando cómo las formaciones enemigas cambiaban y se adaptaban en tiempo real para contrarrestar sus maniobras defensivas. Era como jugar al ajedrez contra un oponente que podía ver varios movimientos por adelantado. Entonces notó algo, un patrón en las adaptaciones. Son predictivos, dijo de repente. No solo están reaccionando, están anticipando nuestras respuestas basándose en encuentros previos. ¿Cómo nos ayuda eso?, preguntó Cthulhu. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Okoya. Porque podemos usarlo en su contra, si están prediciendo nuestros movimientos basándose en nuestro comportamiento pasado. Les damos exactamente lo que esperan, concluyó Cthulhu, captando la idea. Y luego, cambiamos el juego. Okoya se giró hacia el oficial de comunicaciones. Consígueme un canal directo con todos los comandantes de las naves. Transmisión codificada solamente. El ataque Jarvan se intensificó. Sus bioships avanzaban en perfecta coordinación, adaptándose a cada maniobra defensiva con una velocidad aterradora. En el puente de mando de la estación del Consejo, las pantallas holográficas mostraban a las naves aliadas siendo deshabilitadas una tras otra. Almirante, los cruceros de batalla Krull en el sector 4 están sufriendo graves daños, informó una oficial tariana, su cresta emplumada temblando por el estrés. La expresión de Okoya permaneció impasible. Mantengan la línea. Díganles que mantengan posición. Pero, almirante, es una orden. El consejero Tax se acercó, su piel iridiscente pálida por la preocupación. Almirante, estamos perdiendo esta batalla. Tal vez deberíamos evacuar. Todavía no. Lo interrumpió Okoya, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Están siguiendo el patrón, mordiendo el anzuelo. La pantalla principal mostró la formación Jarvan cambiando, concentrando su potencia de fuego en lo que parecían ser las secciones más débiles del perímetro defensivo, exactamente como lo habían previsto. Todas las naves ejecuten el protocolo Switchback a mi señal, ordenó Okoya. 3, 2, 1. Marquen. En todo el campo de batalla, las naves aliadas cambiaron repentinamente su postura defensiva. Las naves que parecían dañadas revelaron sistemas de armas completamente operativos.
Los barcos que habían estado en retirada ahora avanzaban agresivamente. Toda la formación se invirtió en una maniobra compleja y coreografiada que momentáneamente confundió la estrategia predictiva de los Jarvan. «Está funcionando», exclamó Tax mientras las naves Jarvan luchaban por adaptarse. La ventaja momentánea permitió a las fuerzas aliadas acertar varios golpes directos en naves clave de los Jarvan. Por un breve y brillante instante, pareció que la estrategia de 1900 Okoya había cambiado el rumbo de la batalla. Entonces, todo cambió. La nave de mando Jarvan pulsó con una energía cegadora. Una onda esférica se expandió hacia afuera, envolviendo el campo de batalla. Las naves aliadas que quedaron atrapadas en su trayectoria se apagaron al instante, sus sistemas fallando de inmediato. «¿Qué acaba de pasar?», exigió Tax, con pánico en la voz. La voz de la doctora Chen sonó vacía mientras analizaba los datos entrantes. «Ellos crearon una onda contraadaptativa. No solo predijeron nuestra estrategia, desarrollaron una respuesta en tiempo real». Okoya observó con horror cómo casi la mitad de su flota restante quedaba a la deriva, inoperativa. ¿Alguna señal del equipo de Jackson? «Nada, almirante. Su lanzadera desapareció de los sensores cuando entraron en la estela de propulsión Jarvan». El general Cthulhu golpeó con su enorme puño la pantalla táctica. «Los hemos subestimado otra vez». Las alarmas de proximidad comenzaron a sonar cuando 3 bioships Jarvan rompieron el perímetro defensivo y se dirigieron directamente hacia la estación. Los escudos de la estación se activaron, pero los cálculos mostraban que solo resistirían unos minutos contra las armas evolucionadas de los Jarvan. «Protocolos de emergencia», ordenó Okoya con voz tensa. «Prepárense para posibles abordajes». Mientras los equipos de seguridad corrían a sus posiciones defensivas, las comunicaciones se activaron de repente con estática. «Estación. Aquí. Jackson». La transmisión era intermitente y distorsionada. «Hemos llegado a la nave de mando Jarvan. Resistencia intensa. El dispositivo de Chen, parcialmente efectivo». Un rayo de esperanza surgió brevemente, solo para desvanecerse cuando la transmisión se cortó por completo. «¿Podemos restablecer contacto?», exigió Okoya. «Negativo, almirante. La interferencia cuántica es demasiado fuerte». En la pantalla, las naves Jarvan que se acercaban desplegaron lo que parecían ser naves de abordaje. Cápsulas retorcidas y tentaculares que se aferraron al casco exterior de la estación, cortando a través del metal con precisión molecular. «Brechas de perímetro en los sectores 7, 12 y 15», informó un oficial de seguridad. «Se han detectado equipos de abordaje Jarvan». La decisión de Okoya fue inmediata. «General Cthulhu, coordine la defensa de la estación. Yo continuaré con las operaciones de la flota». Cthulhu asintió con gravedad, ya emitiendo órdenes a los escuadrones defensivos, Crisari y Krul. El enorme guerrero había luchado contra los Jarvan antes. Sabía lo que se avecinaba. La estación tembló cuando los primeros intrusos Jarvan atravesaron las defensas exteriores. Las transmisiones de las cámaras de seguridad mostraban formas monstruosas avanzando por los pasillos. Drones Jarvan evolucionados que se movían con una fluidez inquietante, sus cuerpos una fusión perfecta de tejido orgánico y tecnología avanzada. «Se están dirigiendo hacia los sistemas de mando central», informó Cthulhu, «y hacia las zonas de refugiados». La implicación era clara. No solo estaban atacando la estación, estaban cazando especímenes para asimilarlos. Mientras tanto, a bordo de la nave de mando Jarvan, el equipo de asalto de Jackson luchaba por sus vidas. El aterrizaje forzoso de la lanzadera les había costado 3 operativos, incluyendo a uno de los guerreros Krul. Los sobrevivientes avanzaban
a través de corredores que parecían estar vivos, con paredes que palpitaban como musculatura biomecánica y sistemas de defensa emergiendo para atacar desde cada superficie. «No vamos a llegar a la cámara central», gritó Hansen por encima del estruendo del combate, disparando con precisión a un dron Jarvan que se acercaba. Jackson, con un corte sangrante en la frente, revisó el dispositivo disruptor cuántico. Su firma energética fluctuaba de manera errática. El dispositivo se está desestabilizando, se dio cuenta. Las contramedidas Jarvan lo están afectando. El líder del escuadrón Krull, su armadura escamosa marcada por quemaduras ácidas, gruñó con frustración. Entonces la misión ha fracasado. Morimos en vano. No. Los ojos de Jackson se entrecerraron mientras una idea desesperada se formaba en su mente. Nos adaptamos. Sargento Sof, ¿cuánta carga explosiva te queda? El experto en demoliciones revisó su inventario. 3 cargas cuánticas. ¿Por qué? Si no podemos llegar a su centro de mando para interrumpir su red, entonces traemos su centro de mando hacia nosotros. Jackson señaló un conducto pulsante que recorría el techo del corredor. Esa es parte de su sistema nervioso central. Lo seguimos hasta su origen, colocamos las cargas en puntos clave y luego las detonamos al mismo tiempo que el disruptor. Hansen captó la idea de inmediato. La explosión se propagaría a través de su red neural, llevando la señal del disruptor por toda la nave. Exacto. No será tan efectivo como nuestro plan original, pero podría desestabilizarlos lo suficiente como para darle una ventaja a la flota. Mientras el equipo de asalto se reorganizaba para su nuevo objetivo, la situación en la estación seguía deteriorándose. Los equipos de abordaje Jarvan habían penetrado hasta el centro de mando secundario. El general Cthul y sus guerreros luchaban ferozmente, pero estaban siendo empujados hacia atrás metro a metro. Almirante, la voz de Dax temblaba de miedo. Tenemos que considerar los protocolos de emergencia. La estación podría caer. Okoya miró la pantalla táctica, observando cómo los elementos restantes de la flota luchaban contra la abrumadora fuerza Jarvan. Su única ventaja, la misión de Jackson, estaba en peligro. Y ahora, la estación misma corría el riesgo de ser tomada. Por primera vez desde que comenzó la crisis, la duda nubló su juicio. Los había llevado a todos a la destrucción. En ese momento, un dron Jarvan irrumpió a través de las puertas del centro de mando, sus apéndices tentaculares azotando con precisión letal. 3 oficiales de seguridad cayeron antes de que alguien pudiera reaccionar. La criatura avanzó, su cúmulo sensorial sin rasgos centrado directamente en la almirante Okoya. «Te recordamos», dijo, su voz una mezcla discordante de tonos mecánicos y orgánicos. «La humana que desafió la evolución. Hoy, tu resistencia termina. Hoy, te unes al colectivo». El tiempo pareció ralentizarse mientras el dron Jarvan avanzaba hacia la almirante Okoya. Sus tentáculos se retorcían con anticipación, goteando una sustancia plateada que siseaba al tocar el suelo metálico. «Almirante», gritó el consejero, Tax en advertencia, pero estaba demasiado lejos para intervenir. Okoya se mantuvo firme, su mano moviéndose hacia su arma lateral. Antes de que pudiera sacarla, la criatura se lanzó, solo para ser interceptada por una enorme figura escamosa. El comandante Brex de los Krull había entrado al centro de mando justo a tiempo, arrojándose entre Okoya y el dron Jarvan. Los 2 chocaron contra el suelo enredados en un torbellino de garras y tentáculos. «Los Krull, también recordamos», gruñó Brex entre feroces tajos con sus afiladas garras. La membrana externa del Jarvan se desgarró bajo su ataque, filtrando un fluido bioluminiscente. Pero el dron estaba evolucionando incluso mientras peleaban.
sus secciones heridas endureciéndose en placas de armadura que desviaban los siguientes ataques de Brex. Un tentáculo se envolvió con rapidez, perforando el hombro del comandante Krull. Rugió de dolor, pero no soltó su agarre. «Ahora, humana», gruñó Brex hacia Okoya, «mientras lo retengo». Okoya no dudó. Sacó su arma, una pistola de plasma prototipo desarrollada después del primer enfrentamiento con los Yarvan, y disparó directamente al centro de la criatura. La ráfaga de energía concentrada atravesó las defensas en evolución del dron, haciéndolo emitir un chillido agudo que resonó por todo el centro de mando. El dron colapsó en un charco de biomateria en rápida descomposición, y Brex se puso de pie con esfuerzo, la sangre verde escurriendo de su herida. «¿Por qué?», preguntó Okoya, genuinamente desconcertada por la intervención del comandante Krull. Los rasgos reptilianos de Brex formaron lo que podría haber sido una sonrisa sombría. «Te lo dije, almirante. Los Krull queríamos ver si los humanos eran aliados dignos». Asintió hacia los restos del Yarvan. «Creo que ya tenemos nuestra respuesta». Los equipos de seguridad irrumpieron, asegurando el centro de mando. El personal médico atendió la herida de Brex mientras Okoya volvía a enfocarse en la batalla. «Informe de situación», exigió. «Múltiples brechas en toda la estación», informó un oficial táctico. «El general Ktul está coordinando la defensa en los sectores residenciales. Los Yarvan parecen estar apuntando a nuestros sistemas de soporte vital y a las áreas civiles». La expresión de Okoya se endureció. «No solo intentan derrotarnos, están cosechando». «Almirante», interrumpió el oficial de comunicaciones. «Recibimos una transmisión desde el interior de la nave de mando Yarvan. Es el mayor Jackson». La pantalla principal parpadeó hasta mostrar el rostro de Jackson, iluminado por una enfermiza luz azul. Detrás de él, Hansen y Sov trabajaban frenéticamente en lo que parecían ser cargas explosivas. «Almirante», la voz de Jackson estaba tensa pero decidida. «Hemos tenido que modificar los parámetros de la misión. El disruptor de la doctora Chen fue comprometido, pero encontramos otra solución». Rápidamente, explicó su nuevo plan. Usar las cargas explosivas para propagar la señal del disruptor a través de la red neural de la nave Yarvan. «No será tan efectivo como subirlo directamente a su centro de mando», explicó, «pero debería interrumpir su coordinación por un tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Okoya. «Minutos. Tal vez menos, se están adaptando más rápido de lo que anticipamos». Jackson hizo una pausa, su expresión sombría. «Almirante, hay algo más. Descubrimos por qué han evolucionado tan rápido». La cámara se movió, revelando una cámara detrás de él. Dentro, suspendida en un fluido translúcido, había una figura humana, o lo que alguna vez fue humano. Su cuerpo era ahora un grotesco híbrido, con tecnología Yarvan integrada a la perfección en su tejido. «Capturaron sobrevivientes del ataque a la colonia Nova Terra», explicó Jackson, su voz cargada de furia contenida. «Los han estado usando como plantillas, aprendiendo cómo piensan los humanos, cómo nos adaptamos. Están usando nuestras propias fortalezas evolutivas en nuestra contra». Una furia helada se instaló en Okoya. «¿Cuánto tiempo hasta que puedan detonar?» 5 minutos para colocar las cargas. Luego necesitaremos llegar a una distancia segura mínima. Háganlo. Coordinaremos un asalto de toda la flota para coincidir con la interrupción». Cuando la transmisión terminó, Okoya se dirigió a su equipo táctico. «Nueva estrategia. Cuando el equipo de Jackson detone sus cargas, tendremos una pequeña ventana en la que la coordinación de los Yarvan quedará comprometida. Quiero que cada nave operativa esté lista para atacar su nave de mando en ese preciso instante». «Pero, almirante», objetó un oficial táctico,
La mayor parte de nuestra flota aún se está recuperando de la onda contraadaptativa de los Jarvan. Entonces usaremos lo que tenemos. Okoya se volvió hacia Brex. Comandante, ¿sus naves restantes están operativas? El Krull asintió, presionando un compresor contra su hombro herido. Las naves Krull están reforzadas contra la guerra electrónica. Perdimos menos sistemas que sus barcos más sofisticados. Bien, sus naves liderarán el asalto. Los ojos de Brex se entrecerraron levemente. ¿Confiarías el ataque principal a los Krull? Okoya sostuvo su mirada con firmeza. Como dijiste, comandante, aliados Giginus. A bordo de la nave de mando Jarvan, el equipo de Jackson trabajaba con una eficiencia desesperada. El sargento Sof colocó las cargas cuánticas en puntos clave de la red neuronal, mientras la teniente Hansen vigilaba, su rifle eliminando cualquier dron Jarvan que descubriera su posición. Última carga colocada, informó Sof, sus manos moviéndose con precisión entrenada a pesar del entorno hostil. Jackson revisó una última vez el dispositivo disruptor modificado. Habían improvisado mejoras con piezas de su lanzadera estrellada para aumentar la potencia de la señal, pero seguía siendo una solución precaria. Secuencia de detonación sincronizada, confirmó. Ahora tenemos que movernos, rápido. El equipo de asalto inició su retirada por los corredores vivos de la nave Jarvan. A diferencia de su entrada, ya no intentaban ser sigilosos. Ahora la velocidad era esencial. Se abrieron paso luchando contra una resistencia cada vez mayor, mientras la nave parecía tomar conciencia de la amenaza que representaban. Se están concentrando en nosotros, gritó Hansen por encima del caos del combate, su rifle sobrecalentándose por el fuego continuo. ¿Saben lo que estamos haciendo? El pasillo frente a ellos se llenó de drones Jarvan, bloqueando su ruta de escape. Detrás, más enemigos cerraban el paso. Estaban atrapados. El líder del escuadrón Krull, con su última carga de energía en el arma, gruñó con frustración. Morimos aquí, humanos, pero nos llevamos a muchos con nosotros. La mente de Jackson trabajó a toda velocidad, evaluando y descartando opciones con precisión militar. Entonces, sus ojos se posaron en un conducto pulsante que recorría el suelo, similar a los que habían minado con explosivos, pero más grande. Eso no es parte de la red neuronal, se dio cuenta en voz alta. Es un sistema de transporte. Sin dudarlo, disparó al conducto, rompiendo su membrana. Un torrente de fluido viscoso brotó, liberando un olor inconfundible de biocompuestos sintéticos. «Todos adentro», ordenó, lanzándose al interior de la brecha. Hansen dudó. «Señor, no sabemos a dónde lleva. Sabemos que nos aleja de...» «Aquí», le gritó Jackson. «A veces eso es suficiente». Uno a uno, los miembros sobrevivientes del equipo se sumergieron en el conducto roto. El fluido los arrastró con sorprendente fuerza, el túnel orgánico contrayéndose y expandiéndose en pulsaciones rítmicas que los impulsaban más profundamente en la anatomía de la nave. En la estación del Consejo, la batalla contra los equipos de abordaje Jarvan había llegado a un punto crítico. El general K'tul lideraba una fuerza mixta de guerreros Crisari y personal de seguridad de la estación en defensa de los sectores civiles. El enorme general peleaba con furia primitiva, su armadura natural marcada por quemaduras ácidas e impactos. «Mantengan la posición», rugió, su voz elevándose por encima del caos del combate. «No deben llegar a los civiles». A su lado, la doctora Elara Chen trabajaba frenéticamente para modificar los sistemas ambientales de la estación. «Casi lo tengo, general», gritó, sus dedos volando sobre su terminal portátil. «Si logro introducir esta secuencia de proteínas sintéticas en el sistema de ventilación». Un dron Jarvan rompió la línea defensiva y se lanzó hacia Chen. K'tul lo interceptó con su enorme cuerpo, forcejeando con la criatura mientras sus tentáculos buscaban vulnerabilidades en su armadura.
Lo que sea que estés haciendo, doctora, gruñó. Hazlo ya. Chen hizo un último ajuste y activó la secuencia. En toda la estación, los sistemas ambientales liberaron una fina niebla en el aire, una secuencia de proteínas sintéticas basada en su análisis de la biología Jarvan-Eli. El efecto fue inmediato y drástico. Los drones Jarvan comenzaron a moverse erráticamente, su coordinación fallando a medida que la proteína interfería con su circuito biológico. No fue suficiente para detenerlos, pero los ralentizó significativamente. «Está funcionando», exclamó Chen. «Pero es solo temporal, ya están empezando a adaptarse». Tul asintió con gravedad, derribando otro dron de un golpe brutal. «No necesita ser permanente, doctora. Solo tiene que darnos tiempo». En el centro de mando, la almirante Okoya recibió la transmisión que había estado esperando. La voz de 1900 Jackson distorsionada pero reconocible. «Almirante, cargas colocadas. 30 segundos para la detonación. Seguimos dentro. Puede que no salgamos». El corazón de Okoya se tensó, pero su voz se mantuvo firme al dar las órdenes. «Todas las naves, prepárense para un asalto coordinado a la nave de mando Jarvan. Apunten a estas coordenadas con precisión». Resaltó varios puntos clave en la pantalla táctica. «Fuego a mi señal, exactamente 5 segundos después de detectar la onda de interrupción». A través del campo de batalla, las naves aliadas restantes, humanas, Crisari, Krull y otras especies, se posicionaron, sus armas cargadas y listas. 20 segundos, contó el oficial táctico. Okoya cerró los ojos brevemente. «Jackson, Hansen, Sov, si pueden oírme, gracias». 10 segundos. En la pantalla principal, la gigantesca nave de mando Jarvan continuaba su implacable avance hacia la estación, su superficie ondulando con un propósito siniestro. 5, 4, 3, 2, 1. Por un momento, no ocurrió nada. Luego, una serie de explosiones brotó en la superficie de la nave de mando Jarvan, pequeñas al principio, pero expandiéndose rápidamente a medida que la reacción en cadena se propagaba a través de su red neuronal. Las detonaciones fueron seguidas por una onda de energía visible que se extendió desde la nave de mando, envolviendo a toda la flota Jarvan. El efecto fue inmediato. La coordinación perfecta que había hecho a los Jarvan tan formidables se derrumbó de golpe. Las bioships chocaron entre sí. Las armas disparaban erráticamente o no disparaban en absoluto y su formación, antes impenetrable, comenzó a fragmentarse. «Ahora», ordenó Okoya. «Todas las naves, fuego». La flota aliada desató toda su potencia de fuego sobre las coordenadas designadas de la nave de mando Jarvan. Rayos de plasma, torpedos cuánticos y otras armas avanzadas convergieron en los puntos vulnerables que el equipo de Jackson había identificado. La superficie de la nave Jarvan se abultó y distorsionó en un intento de adaptarse, pero la interrupción de su red neuronal le impedía responder de manera efectiva. Fisuras masivas aparecieron en su casco, derramando el mismo fluido bioluminiscente que habían visto en los drones. «¡Está funcionando!», exclamó Tax, observando la pantalla táctica con sus grandes ojos compuestos. Pero su victoria fue breve. Incluso cuando la nave de mando Jarvan sufría daños críticos, sus sistemas adaptativos comenzaron a recuperarse. Las fisuras empezaron a sellarse, el tejido biomecánico regenerándose a un ritmo alarmante. «Se están adaptando a la interrupción más rápido de lo que anticipamos», informó un oficial táctico. «Tiempo estimado para recuperación total: 2 minutos». La mente de Okoya trabajó a toda velocidad. 2 minutos no eran suficientes para destruir la nave de mando con armas convencionales, no con su capacidad de regeneración acelerada. «Necesitamos algo más», murmuró. Luego se giró hacia Tax. «Consejero, ¿la estación tiene un proyector de resonancia cuántica?».
Tax parpadeó sorprendido. Sí, pero es una herramienta de investigación, no un arma. Está diseñado para la observación estelar a larga distancia. ¿Se puede reconfigurar? ¿Rápido? La comprensión iluminó el rostro del eteriano. ¿Quieres amplificar la señal del disruptor? Exactamente. Si podemos potenciar la onda disruptora de Jackson con el proyector cuántico, podría funcionar, admitió Tax, ya moviéndose hacia una consola especializada. Pero requerirá recalibrar toda la matriz. Y tendremos que bajar los escudos para proyectarlos sin interferencias. ¿Cuánto tiempo? 90 segundos como mínimo. Okoya miró la pantalla táctica. Los equipos de abordaje Jarvan aún estaban dispersos por la estación, aunque ralentizados por la contramedida de Chen. Bajar los escudos los dejaría vulnerables tanto a amenazas internas como externas. Hazlo, decidió. Activó su enlace de comunicación. General Cthulhu, necesitamos 90 segundos de defensa absoluta. Nada debe llegar al centro de mando. La voz de Cthulhu respondió tensa pero firme. Lo tendrán, almirante, en lo profundo. De la nave de mando Jarvan, el equipo de Jackson había sido arrojado a lo que parecía ser una cámara de procesamiento de desechos. El conducto orgánico los había expulsado en una cavidad llena de restos parcialmente digeridos. Fragmentos de naves, equipos y cosas que preferían no identificar. «Todos siguen conmigo», llamó Jackson, haciendo un rápido recuento. 5. Habían entrado en el conducto, solo 4 emergieron. El líder del escuadrón Krull no estaba, presumiblemente separado en el caótico trayecto. «Detonación en 5 segundos», informó Sov, revisando el detonador remoto. Se prepararon mientras las cargas explotaban, sintiendo las ondas de choque propagarse por la estructura de la nave. La cámara en la que estaban tembló violentamente, los tejidos biomecánicos contrayéndose como si sintieran dolor. «Funcionó», exclamó Hansen. «¿Pero ahora qué?» Seguimos atrapados dentro de una nave de mando Jarvan que acabamos de cabrear seriamente. Jackson examinó los alrededores, notando una escotilla de acceso que probablemente llevaba a un puerto externo. Posiblemente un conducto de expulsión de residuos. «Allí», señaló. «Ese es nuestro camino de salida». Mientras avanzaban hacia la escotilla, los sistemas internos de la nave comenzaron a recuperarse de la interrupción. Feromonas de alarma inundaron la cámara y podían oír el sonido distante de drones convergiendo en su posición. «Tenemos que movernos más rápido», urgió Jackson, ayudando a Sov a limpiar los escombros del mecanismo de la escotilla. Justo cuando llegaron a la escotilla, una de las paredes de la cámara se disolvió, revelando una imagen de pesadilla. Frente a ellos estaba el líder del escuadrón Krull desaparecido, o lo que quedaba de él. Su cuerpo había sido parcialmente asimilado, la tecnología Jarvan ya fusionándose con su fisiología reptiliana. «Amenaza mana terminal ahí detectada», dijo la criatura híbrida, su voz una perturbadora mezcla de los tonos ásperos del Krull y la precisión mecánica de los Jarvan. «Asimilación. En proceso». Hansen levantó su rifle, pero Jackson la detuvo con un gesto. «Espera», dijo, observando atentamente al híbrido. El proceso de asimilación no estaba completo. Aún podrían quedar rastros de la conciencia del Krull. «Recuerda quién eres». «Lesí», habló directamente Jackson. «Eres Krull, un guerrero. Tú eliges tu destino». Por un momento, el híbrido pareció confundido, sus movimientos volviéndose erráticos. Luego, con un esfuerzo visible, los rasgos del Krull resurgieron entre las modificaciones Jarvan, humano, gruñó con gran dificultad. «Váyanse, ahora». El híbrido se giró hacia el sonido de los drones que se acercaban. Con un rugido puramente Krull, cargó contra sus antiguos captores. «Nos está dando tiempo», comprendió Jackson. «No lo desperdiciemos».
Redoblaron sus esfuerzos en la escotilla, logrando finalmente abrirla. Más allá, se extendía el vacío del espacio, con la batalla aún rugiendo a la distancia. La estación era visible, sus escudos abajo mientras el proyector cuántico se encendía. Están intentando amplificar nuestra señal disruptora, se dio cuenta Jackson, pero son vulnerables sin escudos. Hansen señaló varias bioships Jarvan que se separaban de la batalla principal, dirigiéndose hacia la estación desprotegida. Han detectado la amenaza. Jackson tomó una decisión instantánea. Sov, la baliza de emergencia de nuestros kits de supervivencia, puedes modificarla para que emita en la misma frecuencia que el disruptor. El experto en demoliciones asintió. Sí, pero sería una fracción de la potencia. No necesita ser potente, solo tiene que distraerlos. Jackson explicó rápidamente su plan. Minutos después, un pequeño objeto fue eyectado desde la nave de mando Jarvan, emitiendo una señal débil pero distintiva en la frecuencia del disruptor. Casi de inmediato, las bioships Jarvan cambiaron de rumbo, convergiendo en el señuelo. Cayeron en la trampa, observó Hansen mientras miraban desde su precaria posición en el puerto de expulsión de residuos. Jackson asintió con gravedad. Se están adaptando a lo que creen que es la amenaza, pero la verdadera amenaza... En la estación, el proyector de resonancia cuántica alcanzó su máxima capacidad. Un rayo de energía concentrada, invisible a simple vista pero devastador, a nivel cuántico, atravesó la nave de mando Jarvan dañada. El efecto superó las expectativas. El rayo amplificó la energía disruptora restante dentro de la red neuronal de la nave por órdenes de magnitud. Lo que había sido una interrupción temporal se convirtió en una falla sistémica en cascada. La nave de mando Jarvan convulsionó, su superficie ondulando violentamente mientras respuestas adaptativas en conflicto luchaban por imponerse. Algunas secciones se abultaron, mientras que otras colapsaban sobre sí mismas. Las bioships conectadas a su red de mando comenzaron a mostrar los mismos síntomas, su ataque coordinado disolviéndose en caos. «Está funcionando», exclamó Hansen, viendo cómo todo se desmoronaba. Pero su celebración fue prematura. El puerto de expulsión de residuos donde se encontraban comenzó a cerrarse de repente. Los sistemas automáticos de la nave, reaccionando a los daños catastróficos al sellar todas las aperturas externas. «Tenemos que saltar», gritó Jackson al ver su ruta de escape desaparecer rápidamente. «¿Saltar? ¿Al espacio?» Sov lo miró incrédulo. «Nuestros trajes de supervivencia no están diseñados para exposición prolongada al vacío. Mejor eso que quedar atrapados en una nave Jarvan moribunda», replicó Jackson. «Confíen en mí. Alguien nos recogerá». Cuando el puerto se redujo a su última apertura, los 3 sobrevivientes saltaron al vacío del espacio, sus balizas de emergencia activándose automáticamente. En la estación, el proyector cuántico continuó su asalto a la nave de mando Jarvan. La enorme nave ahora se estaba desmoronando visiblemente, grandes secciones desgarrándose a medida que su integridad estructural fallaba. «Está funcionando más allá de nuestras proyecciones», informó Tax, monitoreando las lecturas de energía con asombro. «La señal disruptora se está propagando por toda su red». En toda la estación, los equipos de abordaje Jarvan perdieron cohesión de repente. Algunos colapsaron de inmediato, mientras que otros deambularon sin rumbo, su conexión con la inteligencia central severamente afectada. En los sectores civiles, el general Cthul observó con asombro cómo los drones con los que estaba peleando caían al suelo, convulsionando inútilmente. «¿Qué ha pasado?», exigió a través del canal de comunicaciones. «Hemos desmantelado toda su estructura de mando», respondió Okoya, su voz triunfante pero cautelosa.
El proyector amplificó la señal disruptora de Jackson mucho más de lo que creíamos posible. «Jackson», preguntó Cthulhu, «¿su equipo logró salir?» Una pausa. «Aún no lo sabemos, pero hemos detectado balizas de emergencia en el campo de escombros. Naves de rescate están en camino». Mientras la nave de mando Jarvan se desintegraba por completo, un efecto dominó se extendió por toda su flota. Algunas bioships simplemente se apagaron, quedando a la deriva sin vida. Otras parecían entrar en frenesí, atacando cualquier cosa cercana, incluyendo a otras naves Jarvan. Algunas intentaron huir, pero sin su coordinación, fueron eliminadas con facilidad por la flota aliada, ahora revitalizada. En el puente de mando, la almirante Okoya se permitió un breve instante de esperanza. El rumbo de la batalla había cambiado, drásticamente, pero sabía que no debía declarar la victoria demasiado pronto. «Mantengan el estado de combate», ordenó, «y levanten los escudos en cuanto termine el ciclo del proyector». El consejero Tax se acercó, sus ojos compuestos reflejando las pantallas holográficas con las fuerzas Jarvan en retirada. «Almirante, debo admitir que dudé del enfoque de su especie. Los riesgos que tomaron parecían excesivos». La expresión de Okoya se mantuvo seria. «Eso era lo que los Jarvan esperaban, consejero. Nos estudiaron, aprendieron nuestras tácticas, nuestras estrategias, pero pasaron por alto algo fundamental sobre los humanos». «¿Y qué es eso?» Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Okoya. «Somos más peligrosos cuando nos acorralan». 3 días después de la batalla, la estación del Consejo Galáctico había vuelto a transformarse. Las reparaciones de emergencia continuaban sin pausa, pero los pasillos que recientemente resonaban con el eco del combate ahora estaban llenos de actividad, con una docena de especies trabajando en una armonía sin precedentes. En la enfermería, el mayor Rafael Jackson se sentó en el borde de una camilla, haciendo una mueca, mientras un médico tariano aplicaba un compuesto regenerativo sobre sus quemaduras por radiación. «Tuviste suerte de sobrevivir, mayor», comentó la almirante Okoya al entrar en la sala. «Exposición al vacío, envenenamiento por radiación, sin mencionar que saltaste desde una bioship en plena explosión». Jackson esbozó una sonrisa adolorida. «Riesgo calculado, almirante». «Locura calculada», corrigió la teniente Hansen desde la cama de al lado. Su brazo estaba inmovilizado en un soporte de curación, pero sus ojos brillaban con vida. «Pero funcionó». «Sí», concedió Okoya, su expresión volviéndose seria. «Funcionó. La flota Jarvan ha sido completamente neutralizada. Lo que queda está siendo estudiado por el equipo de la doctora Chen con extrema precaución». El rostro de Jackson se ensombreció. «¿Y los humanos que estaban usando como plantillas?» «Recuperamos a 17. La mayoría estaba demasiado deteriorada, sus mentes completamente absorbidas en el colectivo Jarvan». Okoya hizo una pausa antes de añadir, con una esperanza cautelosa: «Pero 3 muestran signos de actividad neural recuperable. Chen cree que podríamos restaurarlos con el tiempo». La noticia quedó flotando en el aire, una pequeña victoria dentro de un triunfo mayor, pero que significaba todo para aquellos que entendían el horror de la asimilación Jarvan. La puerta de la enfermería se deslizó abierta de nuevo, revelando la imponente figura del general Cthulhu. La piel curtida del guerrero Crisari mostraba nuevas cicatrices, pero se mantenía con la misma orgullosa postura de siempre. «Los héroes del momento», retumbó asintiendo hacia Jackson y Hansen. «El Consejo ha solicitado su presencia en cuanto estén suficientemente enteros». «¿Para qué ocasión?», preguntó Jackson poniéndose de pie con cuidado a pesar de las objeciones del médico. «Reconocimiento», respondió Cthulhu,
simplemente. Y una propuesta. La Cámara del Consejo estaba llena más allá de su capacidad, con representantes de todas las especies aliadas, reunidos en una rara muestra de unidad. Cuando Jackson, Hansen y Sof entraron junto a la almirante Okoya, un murmullo de reconocimiento recorrió la asamblea. El consejero Tax se encontraba en el centro, su exoesqueleto iridiscente pulido con brillo ceremonial. A su lado estaba el comandante Vrex, el líder Krull, cuyo hombro herido ahora estaba adornado con un elegante emblema militar. Mayor Jackson, comenzó Tax, su voz melódica resonando en la sala. Hace un año, la humanidad se unió a nuestro Consejo Galáctico como miembros provisionales, tras su papel decisivo en el primer conflicto contra los Yarvan. Hoy enfrentamos una decisión sobre su estatus permanente. Jackson intercambió una mirada con Okoya, quien asintió ligeramente. Los Yarvan regresaron, tal como advirtieron que podría pasar, continuó Tax. Nos estudiaron, evolucionaron específicamente para contrarrestar nuestras fortalezas y casi lo logran. Sus ojos compuestos recorrieron la sala, pero fallaron en comprender la verdadera naturaleza de la adaptación humana. El comandante Vrex dio un paso adelante, sus rasgos reptilianos mostrando solemnidad formal. Los Krull hemos luchado contra innumerables especies a lo largo de 12 sectores del espacio. Hasta hace poco, creíamos que no teníamos rival en el combate. Un sonido bajo y gutural surgió de su garganta, el equivalente Krull de una risa respetuosa. Estábamos equivocados. Un murmullo de acuerdo recorrió la cámara. Tax levantó las manos, pidiendo silencio. Por lo tanto, es decisión unánime de este Consejo conceder a la humanidad la membresía plena y permanente, con todos los derechos y responsabilidades que ello implica. Un aplauso estalló entre los delegados reunidos, una cacofonía de sonidos diversos que de alguna manera se mezclaban en armonía. Además, continuó Tax cuando el ruido se disipó, proponemos la formación de una nueva iniciativa de defensa galáctica, liderada conjuntamente por humanos y Crisari, con participación de todas las especies del Consejo, incluyendo a nuestros más recientes aliados, el Imperio Krull. Las cejas de Jackson se alzaron con sorpresa. Miró a Vrex, quien inclinó su imponente cabeza en confirmación. Los Yarvan podrían regresar, declaró el comandante Krull. O podrían surgir amenazas aún peores desde la oscuridad entre las estrellas. Preferimos enfrentar esos desafíos con los humanos a nuestro lado, en lugar de en nuestra contra. Cuando las formalidades concluyeron, la cámara se transformó en una celebración. Especies que alguna vez habían sido hostiles o recelosas hacia los humanos, ahora buscaban a Jackson y su equipo, ansiosas por compartir historias y formar lazos. En Minocine, un rincón tranquilo, Okoya fue alcanzada por la doctora Chen, quien lucía exhausta pero satisfecha. «Deberías estar descansando, doctora», la reprendió Okoya con suavidad. Chen sonrió. «Pronto, pero quería mostrarte esto primero». Activó una pequeña pantalla holográfica que mostraba imágenes microscópicas de material biológico Yarvan. Hemos aislado los mecanismos adaptativos que usaban. Con más investigación, podríamos desarrollar contramedidas contra futuras amenazas, no solo contra los Yarvan. Siempre mirando hacia adelante, comentó Okoya con aprobación. «Es lo que hacemos los humanos», respondió Chen. «Aprendemos, nos adaptamos, nos preparamos y aparentemente», agregó Jackson uniéndose a ellas con una bebida en la mano, «aterramos a la especie más temida de la galaxia». Okoya sonrió, alzando su copa en un discreto brindis. «Por la humanidad, los protectores improbables de la galaxia». Mientras las celebraciones continuaban por toda la estación,
Una única nave partió silenciosamente desde la bahía de atraque principal. A bordo, una unidad de contención albergaba una pequeña muestra de biomaterial Harvan inerte, con destino a una instalación de investigación segura en la Tierra. En el universo más allá, la noticia se propagó rápidamente a través de las comunicaciones interestelares. El mensaje era simple pero profundo. La especie más temida de la galaxia finalmente había encontrado su rival. En la humanidad.